La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, y nos sentimos muy honrados con la participación del doctor Antoliano Peralta Romero, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, importante dirigente del PRM, como dijo Jacqueline, del entorno cercano del presidente Luis Abinader. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, doctor. Bienvenido a Telematutino. Gracias, muchas gracias. Hace mucho que no tenía el gusto de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Doctor, parece que nos esperan 4 años de reformas estructurales. Ya el presidente lo ha dicho. Mi duda y mi pregunta es, ¿cuál va a ser el orden? Es decir, se va a meter el país simultáneamente en una reforma constitucional y en una fiscal donde el debate va a ser intenso en ambos casos, o habrá una primera y otra después. Bueno, el presidente no ha establecido el orden, pero parece que él quiere que todo se haga dentro de la medida lo más pronto posible. Pero la experiencia me indica que la reforma constitucional no puede ser de inmediato. No puede ser. Una reforma fiscal es una ley, sí, que pues, la trabaja generalmente el equipo económico del gobierno, coordinado en este caso, liderado por el Ministerio de Hacienda. Y esa ley, a veces una reforma fiscal puede ser más extensa, más 2 o 3 aspectos, varios aspectos, pero una reforma constitucional inicia con un proyecto de ley que se somete al Congreso, declarando la necesidad de la reforma e indicando los artículos que se van a reformar. Y luego que esa ley es aprobada, debe convocarse la Asamblea. Ahora, para que lleguemos a ese punto del proyecto de ley, tiene que pasar un tramo de discusión, de consenso. Fíjense que en el intento anterior, el presidente dijo, aunque nosotros pudiéramos tener la mayoría, no voy a promover esta reforma si no hay un consenso entre los sectores políticos y sociales del país. Y ese es su criterio, ese es su espíritu. Pero ahora ustedes tienen más de las 2/3 partes en ambas cámaras. Sí, pero estoy seguro que el espíritu del presidente no es hacer uso mecánico de esa mayoría, sino que la reforma será consensuada. Imagínense, si aquí ha habido simple proyecto de ley, como por ejemplo el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, que perfectamente puede pasar como una ley, como pasan las leyes en el Congreso, que no tiene la trascendencia de una reforma constitucional, y el presidente dijo públicamente, en un almuerzo de fijos, que nos instruía a nosotros, la consultoría, de que consensuáramos ese proyecto de creación del Ministerio de Justicia con todos los sectores que fuese necesario verlo. Nosotros nos reunimos con FINJO, con Participación Ciudadana, con la Suprema Corte, con el Ministerio Público, con el Defensor del Pueblo, con el expresidente Fernández, con las escuelas de derecho de todo el país. Hicimos un encuentro amplio en la UAS y luego reunimos 50 abogados en un salón del Palacio que manifestaron interés en el tema para oírlo uno a uno. Y estamos hablando de un proyecto de ley para crear un ministerio. Ahora la reforma constitucional, es muy difícil que eso se haga aprovechando la mayoría que vaya a tener el PRM, digamos, en las cámaras para imponerlo. Ese no es el espíritu de Luis Abinader. Doctor, una vez pasadas las elecciones del 19 de mayo, el presidente Abinader tuvo el gesto de invitar tanto a Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, y al doctor Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, en una reunión. Abel Martínez participó, Leonel Fernández se excusó la primera vez porque estaba afectado de un virus gripal y después dijo que se posponía indefinidamente la reunión que estaba pautada para el próximo 2 de junio.
Algunos de los argumentos que ya salieron a relucir, que dicen algunos de los dirigentes del partido, es que no le presentaron una agenda, es que el país estaba en crisis, que hubo un matadero electoral y que como que no contaran con eso. El espíritu de esta invitación del presidente Abinader es para buscar apoyo de la oposición, para armonizar algunos temas, o era de cortesía o era una agenda, o había una agenda particular. ¿Qué se puede decir de esa intención? Yo supongo, pero no lo puedo decir porque me enteré casi cuando se iba a producir la visita. Y incluso recuerdo que la tarde en que el presidente iba a visitar al expresidente Fernández, a mí me llamaron a una reunión al despacho del presidente y cuando iba en el camino vi que un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, y puedo decir su nombre porque fue público, Manolo Pichardo, que es encargado de asuntos internacionales, una persona que considero muy sensato y de muy buenos modales. Él publicó un tuit diciendo que algunos compañeros le preguntaban sobre esto, decía un titular donde decía que el presidente iba a reunirse con Leonel Fernández y que él tampoco estaba informado, que eso no se había discutido en el partido, etcétera, etcétera. Y minutos después, cuando yo llegué al despacho del presidente, el presidente comunicó se va a aplazar la reunión con el expresidente Fernández porque él tiene gripe. Y yo pensé, bueno, parece que el tuit de Manolo tiene que ver con la gripe del presidente Fernández. Y efectivamente, pues, ha quedado comprobado que ha habido algunos disensos hacia lo interno del partido Fuerza del Pueblo y que posiblemente su líder y presidente, por prudencia, decidió aplazar la reunión. A mí incluso esta noticia me agrada porque eso demuestra que no es como la gente dice, que Leonel Fernández es el fundador, dueño y caudillo de ese partido. Parece que efectivamente la Fuerza del Pueblo funciona como una organización política, como debe funcionar. Y eso es bueno porque un país donde no hay un sistema de partido fuerte, le falta y sobre todo la oposición, le falta una pata a la mesa. De modo que parece que sí, que se va a dar la reunión en su oportunidad cuando los dirigentes de ese partido se pongan de acuerdo. Ahora, la pregunta que usted me hace, que yo no tengo la respuesta porque el presidente no me lo ha dicho, pero que el sentido común me indica que primero es una visita de cortesía. Y segundo, probablemente es un acercamiento porque el presidente Abinader había dicho, y lo dijo la noche en que lo declararon ganador, que él iba a tratar de promover un estado de gobernabilidad en beneficio del país, donde estuviesen participación todos los sectores políticos del país. Doctor, parece que uno de los temas importantes, bueno, lo dijo el presidente, es el de fortalecer la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, la oposición, especialmente el doctor Leonel Fernández, ha sostenido que ya la Constitución del 2010 lo establece, que el hecho de que el presidente solamente puede designar a 12 adjuntos y antes podía designar a todos los fiscales del país, el hecho de que existe la carrera, de que existe la escuela, que ya eso es suficiente para pretender una modificación institucional para fortalecer aún más la independencia. Yo hice un esfuerzo en este mismo programa de explicar eso hace mucho y voy a insistir un poco ahora. Mi opinión como ciudadano y como abogado que he sido en ejercicio por décadas es que se avanzó en la independencia del Ministerio Público con la Constitución del 2010, con la ley orgánica del Ministerio Público, con la creación de la escuela, con la creación del Consejo del Ministerio Público. Creo que en el gobierno de Leonel Fernández ha sido en el tramo histórico reciente donde mayor avance ha habido con respecto a la organización del Ministerio Público. Eso es verdad. Lo que no es verdad es que el Ministerio Público es independiente, y lo sabe usted, lo sabe Jacqueline y lo sé yo.
y posiblemente la mayoría de la gente que no está viendo. ¿Por qué? Porque es cierto que los fiscales se designan de los egresados de la escuela del Ministerio Público mediante un concurso. Un concurso como el que organizó el procurador Jean Alain Rodríguez aquella vez que Edith Feble se encargó de velar, de delatar que no era ningún concurso. Porque resulta que existe el Consejo del Ministerio Público y ese Consejo del Ministerio Público está liderado por el Procurador General de la República y compuesto por un representante de todos los niveles del Ministerio Público, es decir, un fiscalizador, un fiscal, un procurador de corte, pero el procurador es fijo. Los otros lo eligen sus pares, pero el procurador lo elige el presidente. Él es el que lidera y generalmente esos fiscales, generalmente en muchos casos se da, que esos fiscales que son elegidos son del entorno, de la cuadra del procurador, porque es el líder del Ministerio Público, además él es el presidente del Ministerio, del Consejo. Entonces, ese Consejo del Ministerio Público es el que traslada fiscales, mueve, asciende, organiza el concurso. Entonces, mientras el jefe del Consejo del Ministerio Público sea designado por la simple voluntad del Poder Ejecutivo, no hay una verdadera independencia del Ministerio Público con respecto al Poder Ejecutivo. Esto pudiera ser objeto de una mesa de discusión. Hay quienes dicen que no es bueno, que es bueno que sí, que eso se siga manteniendo. Es un criterio, eso no quiere decir que este criterio sea absolutamente perfecto, ¿no? Pero yo quiero decir, antes que, como dicen ustedes, el tiempo en televisión es corto, o sea, es un cliché muy repetido, antes que se vaya el tiempo, que la propuesta inicial del presidente Abinader de la reforma a la Constitución, el elemento fundamental que traía era ese. Él decía, yo no quiero nombrar al procurador, que lo nombre un órgano como el Consejo de la Magistratura. Incluso en la propuesta que llevamos al Consejo Económico y Social, no establecimos un mecanismo, no propusimos, porque él dijo, deja que surja de la mesa de discusión. Yo llevé varios modelos de España, de Estados Unidos, de Chile, para ver si había que proponer alguno. Bueno, no llegamos a ese extremo. Ahora bien, llamo la atención de lo siguiente. En esa propuesta, el presidente decía, vamos a introducir una reforma a la Constitución para que el presidente de la República no designe ni al procurador ni a sus 7 adjuntos. Y ahora él dice, vamos a agregarle otro elemento a la reforma, entre otros elementos secundarios, diría yo. Otro elemento principal, que es ponerle un candado a la Constitución para que el sistema de elección del presidente no se pueda modificar tan fácilmente. Lo que quiere decir que aquí está ocurriendo algo histórico. Estamos ante un presidente que está proponiendo por primera vez una reforma a la Constitución para quitarse poderes. La Constitución de la República Dominicana se ha reformado por lo menos 39 veces. Y todas, sin excepción, han sido de alguna manera para atribuirle potestades al presidente o para provocar la posibilidad de que se reelija. En la reforma del 2000, si vamos a las reformas modernas, la del 2002 fue para eso. La del 2010, que es la más importante reforma que se le ha hecho a la Constitución y que tiene muchísimos elementos positivos. Es decir, el derecho constitucional dominicano es mejor después de la reforma del 2010. Pero eso posibilitó que el expresidente Fernández fuera candidato, o sea... Que pudiera volver. Que pudiera volver. E Hipólito Mejía también. Así es. Y en el 2015, ni hablar. Y después, en el 2019, el expresidente Medina lo intentó de nuevo. Entonces aparece Luis Abinader y dice, vamos a reformar la Constitución. Incluso algunas personas, cuando él hizo la propuesta, decían, eso es para él poder reelegirse, ignorando que él podía reelegirse. Vamos a reformar la Constitución para que
independicemos el Ministerio Público y ahora para que no haya posibilidades. Y si me lo permiten, quiero hacer una acotación de carácter jurídico constitucional que me parece que en este punto es importante. Nosotros depositamos en el Congreso un proyecto de ley de referendo aprobatorio, que aprovecho para saludar a Vinicito Castillo, que le ha estado diciendo al presidente que deposite la ley de referendo ahora, que tiene mayoría. Pero esa propuesta está depositada hace más de un año. ¿Qué es lo que establece la ley de referendo? La Constitución, en su artículo 272, establece una lista de temas sobre los cuales, para ser modificada, necesita que además de la aprobación de la Asamblea, se lleve al seno de la Asamblea de votantes, es decir, a un referendo público. Menciono algunos, por ejemplo, el tema de la territorial, el tema de la moneda, lo que tiene que ver con garantías y derechos fundamentales, entre otros. Entonces, bueno, también está incluido ahí el procedimiento de reforma a la Constitución. Estoy hablando de memoria. Entonces, si aquí se va a modificar, ¿se nos acaba el tiempo? No, pero Okay. concluye esa parte. Sí, si se va a modificar, por ejemplo, la Constitución en lo que tiene que ver con la moneda, para cambiar la moneda de peso, eso tiene que ir por la trascendencia a un referendo aprobatorio. Lo que yo entiendo, y eso no se ha discutido todavía, ni lo estoy diciendo a nombre del presidente ni del gobierno, es que ese candado que el presidente quiere poner para que las reformas respecto a la elección presidencial no sea tan fácil, bastaría con incluirlo dentro de esa lista que ameritarían un referendo aprobatorio. Ya si nos vamos a una breve pausa, pero todavía nos queda tiempo. Nos quedan muchos temas. Muy bien. Porque todo candado tiene su llave también. Así es. Volvemos. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el doctor Antoliano Peralta Romero. Él es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Obviamente, después de pasadas las elecciones del país, sabíamos de antemano que estaba dividido este año 2024 en dos. El primer semestre, tema de las elecciones, pero después afrontar las situaciones que tiene pendiente el país. Y dentro de ellas están lo que estamos hablando en el segmento anterior, una posible reforma constitucional, el tema de una reforma fiscal. Queda pendiente, doctor, también el tema del Código del Trabajo, de la Seguridad Social, entre otros temas. Pero hay una realidad, es que hay una intención del Ejecutivo, y ahí ustedes harán su trabajo, en mandar esas piezas al Congreso. Pero una vez llega al Congreso, cualquier cosa puede pasar, y el Congreso dicen que es soberano. No tienen los temores de que una vez lleguen esas piezas al Congreso, algunas ideas brillantes puedan cambiar el sentido de lo que realmente se quiere. Usted dice con respecto a esos proyectos de ley. Sí, y con respecto al tema constitucional especialmente. Bueno, es una pregunta importante y que mucha gente se la plantea, y yo voy a hacer un comentario. Con respecto a los proyectos de ley, se trabajan, generalmente cuando son iniciativas del Poder Ejecutivo, se revisan siempre en la consultoría, y muchas veces hasta invitamos a técnicos especializados, externos, para que den un vistazo, y cuando llegan al Congreso, el Congreso hace lo que quiera, pero eso indica que realmente es una independencia de poderes. Eso es la democracia, ese es el sistema. Sí. Ahora, con respecto a la reforma a la Constitución, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Como yo inicié diciendo, la reforma a la Constitución se inicia con un proyecto de ley que indica los artículos que se van a reformar. El Congreso lo aprueba. Y cuando se convoca la Asamblea, ahí se suscita, en este momento la hay, una discusión entre los constitucionalistas si la Asamblea libremente puede exceder los límites de la ley que la convocó, ¿verdad? Sí.
Y de los temas propuestos. Y de los temas, exacto, exceder los temas que la convocó. Hay quienes dicen que no, porque eso es una ley y que la misma asamblea no puede violar la ley que ya está aprobada. Y otros dicen, no, después que la asamblea se reúne es soberana. Eso y en digo, vez de modificar eso es lo los que se 5 entiende. artículos que dice el proyecto, Hacen cambios. Y pueden introducen modificar cosas. 8 o uno más. El criterio mío es que no debería. Eso no está claramente definido, pero... Pero ¿y cómo controlar eso? Mi criterio personal es que la Asamblea debe circunscribirse a lo que se le propone. Doctor, el tema del Ministerio de Justicia, ¿iría en una modificación o ustedes van a mantener la ley? Y explique qué beneficios tiene la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Sí? ¿Cómo que se compara eso con el actual Ministerio Público? Sí, eso es una pregunta interesante. Una joven periodista, cuando comenzamos a hablar del proyecto, me dijo, ¿por qué hay un Ministerio de Justicia si ya hay un Ministerio Público? No, el Ministerio de Justicia, que ha existido aquí en la República Dominicana en otras ocasiones y se ha eliminado y vuelve y se crea, creo que en el año 1957, si la memoria no me falla, fue la última vez que se disolvió el Ministerio de Justicia y se pasaron sus atribuciones a la Procuraduría y algunas a la Consultoría. Entonces, en Latinoamérica, por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos hay Ministerio de Justicia y lo hay en España, creo que lo hay en Francia también, donde funge, el Ministerio de Justicia funge como la consultoría jurídica, como el papel que hace la consultoría. El Ministerio de Justicia en Francia es como el asesor legal del presidente. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto? Lo hemos dicho otras veces y lo voy a repetir aquí. El objetivo del Ministerio de Justicia es, en términos prácticos, alivianar la mochila de la justicia y del Ministerio Público, incluso de otras instituciones del Estado, como Industria y Comercio y Relaciones Exteriores, pero sobre todo el Ministerio Público, alivianar la carga con una serie de tareas que no son jurisdiccionales, o sea, no tienen que ver con el proceso judicial, sino de carácter meramente administrativo. La más trascendente, la más pesada de esas cargas es el sistema penitenciario. Ahora mismo, por ejemplo, hubo una crisis en La Victoria y el sistema penitenciario dominicano vive en una crisis permanente. Un incendio en La Victoria, hay que terminar Las Parras, que tiene una serie de elementos que la hacen todavía inhabitable. Y había un debate en los medios de comunicación con respecto a si el gobierno debía meterse en eso, porque el sistema penitenciario es una potestad del Ministerio Público. Ajá. Incluso el presidente designó una comisión encabezada por su Veroiza para darle seguimiento al traspaso de La Victoria para La Parra, y en un programa de radio muy conocido dijeron que el presidente estaba violando los límites de la independencia de los poderes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La Constitución dice que el sistema penitenciario estará bajo la dirección del Ministerio Público o de cualquier otra entidad que sea creada por ley. Bueno, pues vamos a crearla. Pudo no haberse llamado ministerio, pudo haberse llamado una dirección de qué yo qué cosa, pero que resulta que no puede ser una simple dirección de prisiones, porque hay otros elementos que no tienen que ver con prisiones, que deben ir a ese ministerio. Ese Ministerio de Justicia debe organizar el sistema de justicia de la República Dominicana, pero no tiene ninguna participación en el proceso judicial propiamente dicho. Ahora, ¿cuáles otras atribuciones? Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio trata los arbitrajes internacionales que tienen que ver con inversión extranjera. La consultoría se inmiscuye en otros temas relacionados con arbitraje también. Está el INACIP, está el registro de las ONG, que lo hace el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué el procurador tiene que estar pendiente de todo eso? Lo que nosotros aspiramos es sencillamente limpiar
las funciones del procurador para que se convierta en el fiscal general de la nación, que sea solo un fiscal, y que todas estas tareas administrativas vayan a parar a un órgano que nosotros le llamamos Ministerio de Justicia, porque así es que se le llama en todos los lugares del mundo. Doctor, solamente nos resta agradecer en todo lo que vale Pensé que estábamos empezando. no, Sí. su Nos participación. quedamos sin hablar de la llave al candado. No la llave del referendo. Sí, exacto. El referendo. Pero muy agradecido, doctor. Como reitero, como lo dije al inicio, usted es de los pocos funcionarios que responde el WhatsApp y responde el teléfono. Gracias. Cuando empiece todo ese debate constitucional, lo queremos tener de nuevo. No, con mucho gusto. Bueno, Gracias. muchas gracias, doctor. Sobre todo este programa tiene la ventaja de que esté tan temprano. Gracias, doctor. Nos vamos a comercial en el próximo segmento. Vamos a hablar de un evento, Expo Provisiones 2024.